¿cómo se han encontrado ustedes? Esperando que estén en su casita, ahí viéndonos a través de sus aparatos digitales o cualquier dispositivo móvil que tengan a la mano. Lo cierto que hoy estamos juntos aquí en el primer FestiMujer 2021 conmemorando este día 8 de marzo, un día muy especial para todas las mujeres. Y hoy, por supuesto, como es una característica ya de Radiocultura Huacho, del Centro Cultural Oli Melody, Producciones Las Estrellas Tú y Yo, Proyecta TV Digital, así como también Editorial Premier, estamos en un conversatorio y enlazados de manera virtual hasta Juliaca. Vamos a dar pase a una periodista amiga con quien hicimos una linda amistad en la ciudad de Lima. Ahí fue donde nos conocimos. Estoy hablando de la colega periodista Charo Calcina Chipana desde la ANP filial Juliaca. Le vamos a dar el pase respectivo para que con ella también pueda expresar su saludo por este día tan especial. Charito. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy contenta de aceptar esta invitación y estar con ustedes a través de este primer Festi Mujer por Radio Cultura. Te cuento que también en Puno tenemos otra Radio Cultura en el que trabajé durante muchos años, por los años 80, imagínate. Qué lindo, qué Un lindo. abrazo Entonces, para todas y todos. ahí está, también llega este saludo hasta Puno. Charito, ¿nos podrías decir en esta primera parte de la entrevista que vamos a comenzar nosotros con la serie de preguntas, cómo así nace tu vocación de ser periodista? ¿Cómo nace en ti esta pasión, este sentimiento y que por muchos años ya lo llevas ya haciendo realidad? Bueno, a ver cómo te digo, hablar del inicio es remontarme en el tiempo. Mira, voy a cumplir dentro de poco 59. Cuando estaba en la escuela, en primaria, tuve una profesora muy linda, muy buena, que en paz descanse, Esperanza Nájar de Alemán. Ella nos incentivó mucho para hacer la investigación, nos hablaba, investiguen, por ejemplo, cuáles son las danzas típicas de la localidad, cómo lo bailan en tu casa, cómo lo hacen en tu familia, había que dibujarlo, escribir. A ver, te hablo como a los 8 años más o menos, ¿no? Segundo, tercer grado. Después otros temas y otros y así sucesivamente. En el colegio, el año 80, yo soy de la promoción 80, era todavía la época militar. Un día el brigadier general se subió ahí a la parte de arriba y nos invitó a en la formación, a todos los estudiantes a ser partícipes compañeros, tenemos un programa de radio, va a ser en Radio Sol de los Andes los días jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5, y están todos invitados. Vamos a hablar no solamente del colegio, sino de la problemática local, barrial, de la ciudad de Juliaca, de la región de Puno y del país y todo lo que haya de la humanidad, ¿no? Del mundo entero. Entonces yo les comenté eso en mi casa, a mi papá, a mi mamá y mis hermanos. Entonces somos 9 hermanos y en la noche siempre todos juntos, de todas partes nos reunimos y decía, hay esto. Entonces papá me dice, él era delegado de la calle del barrio, ¿no? El barrio de Santa Cruz y la calle Lampa. Entonces dice, en el día sábado tenemos una reunión del barrio. Entonces puedes llevar la citación y para que los vecinos escuchen. Mamá siempre tenía un espacio, estaba en el mercado central en Santa Bárbara, tenía un sitio y decía, del mercado podemos hablar podemos denunciar porque los policías municipales mucho abusan de las señoras que vienen del campo, o traen sus verduritas, sus hierbitas, o la gente que es en forma ambulatoria, ¿no? Y les quitan sus cosas, su gorro, su sombrero, los tiran, los jalonean. Hay maneras de tratar al público, entonces eso no está bien. Sería bueno que hablara sobre ese tema, me dijo, ¿no? Que hable sobre ese asunto, que se respete a las mujeres, a las personas que trabajan. Todos tienen familia. Entonces yo pues tomaba nota y anotaba y hacía, ¿no? Entonces ya, me fui a la radio, yo pensé que estaba lleno y no había nadie más que el profesor, me acuerdo que creo que era el profesor Condori, ahí no me acuerdo el nombre, qué barbaridad. Y luego había dos compañeros más,
Y yo fui y se alegraron mucho, me recibieron y compañera, y no, entonces yo leí la nota la citación, lo del mercado, etcétera. Entonces, y eso repercutió, imagínate, al otro día ya escucharon en la radio y fueron al mercado, pusieron un poco más de orden a las personas que estaban ahí, les dieron un poco más de espacio porque el mercado era poco tiempo, del 68. Te estoy hablando del año 78, digamos, ¿no? Son 10 años de funcionamiento, pero había muchos espacios vacíos, los acomodaron a las señoras, les dieron espacio. Y entonces yo vi que lo que había dicho tenía repercusión, que tenía respuesta. En la reunión también dijeron que habían escuchado, yo no asistí a la reunión, pero mi papi me dijo que se habían escuchado la citación en la radio y que luego esa citación lo habían vuelto a repetir en el noticiero y etcétera, ¿no? Y así poco a poco todos los jueves iba. Yo tenía que cruzar prácticamente casi toda la ciudad porque el colegio era cerca de mi casa a 2 cuadras, pero después le dio un terreno nuevo y se fue hacia las afueras de la ciudad. Prácticamente había que caminar como 20 cuadras, ¿no? Y en ese trayecto tú veías lo que pasaba. Entonces era el 78, ya estaban, se hacía disculpa que me extienda, se hacía la Asamblea Constituyente, era una transición del gobierno militar al gobierno democrático. En este caso entró ya de la UNDE. Antes de eso se hizo la Asamblea Constituyente y muchos políticos venían a la ciudad, hacían su campaña como en esta época, ¿no? Pero entonces era una cosa nueva, la gente se movilizaba y así, ¿no? Y entonces hay uno de los periodistas de la radio me dice, Charo, ¿tú dónde vives? Aquí en el barrio Santa Cruz. ¿Y dónde es tu colegio? Allá en el Colegio Comercio 32, Marina H. Cornejo, salida a Puno. Ah, entonces tú vas por la Plaza de Armas, la otra, y tú caminas todo ese recorrido. ¿Y a qué hora entras? A las 7 de la mañana. Uy, bueno, entonces tú que vas a hacer mis ojos y oídos, vas a anotar todo lo que veas, ¿no? El qué, el cómo, cuándo, por qué, entonces las preguntas básicas. Bueno, pues, y así, ¿no? Y me convertí en reportero, en corresponsal, etcétera. Y así hasta el día de hoy, imagínate, el 81 salí por primera vez se acabó el programa de radio, pues, del colegio, el periodismo escolar, ya me entró el bicho y seguía con eso. El 81, imagínate, son 40 años con el 2021, y ya pasó el 14 de febrero, fue el primer día que saqué un programa en Radio Juliaca. Se llamaba una revista dominical, Enfoque Social. Los demás días tenía que estudiar, etcétera. Entonces, y así anunciaba, teníamos información, ya estaba metida en la directiva del barrio, en actividades culturales, etcétera. Entonces, todo eso en la central de barrios, luego después, y siempre estaba vinculado con los gremios, con las instituciones y así. Hasta que llegué, pues, me captaron a la NP, ¿no? Cosas que van pasando en el camino. Qué bonita historia, sobre todo conocer esas anécdotas, ¿no? Del inicio, cómo es Claro. que van haciendo en ti esta linda vocación periodística y sobre todo cómo fue que fuiste formándote en el trayecto, ¿no? Teniendo grandes maestros, personas que contribuyeron, de hecho, ¿no? Y que te influyeron bastante para la decisión que luego ya marcaría tu vida más adelante, sobre todo en el ámbito profesional. Así Ahora, es. Charito, ¿tú me podrías decir hasta el día de hoy cómo ha sido tu experiencia profesional de periodista? ¿Cómo te has sentido realizada al ser esa voz que de repente no es escuchada así nomás por las personas? Esa voz, como en un primer instante lo hiciste, de, de sucesos que parecían aislados y que de repente pasaban desapercibidos para la sociedad, pero que luego tú los llegaste a difundir, los llegaste a comunicar y que de hecho, ¿no? Marcaron un antes y un después. Bueno, tengo de formación, soy profesora, pero luego también estudié en Bausate, nuestra casa mater, y prácticamente nuestra vida se ha enmarcado entre el trabajo y los medios, ¿no? Entonces, a ver, eh, prácticamente creo que tendría que recordar cómo entré a la NP porque un día, el 82, me invitaron, el 81, 82 me invitaron a participar de la ceremonia por el Día del Periodista en octubre.
Si mal no recuerdo, creo que en todo el país también se hacían los alisamientos de banderas. Hasta el día de hoy se realiza en la Plaza de Armas y entonces los desfiles, bueno, se invita a las instituciones y allí en la locución de la fecha hablaron primero los periodistas de la Federación. En la emisora en que yo estaba entonces primaba más los integrantes de la Federación de Periodistas, pero su mensaje era más orientado hacia las autoridades, bueno, la inclinación propia, ¿no? Palaciega, pero luego participaron los de la ANP, recuerdo a Fernando Bustamante, que era el presidente, al compañero Alfredo Azcue, quienes mencionaban los preceptos, cómo había empezado la ANP, quiénes eran los fundadores, cuáles son los principios, los valores, qué es lo que define. Entonces, en ese momento me definí, ¿no? Yo dije, no, esta es mi línea. Yo estoy dentro del NP. Ellos no me invitaron, no me dijeron, ven acá, no sé cuántos, sino que yo encontré en los principios, en los valores, en los preceptos que señala la NP como institución, mi camino. Entonces, hasta el día de hoy, y de ahí, del 84 más o menos, pues, me registré y tengo el registro 3033, ya soy abuela. No sé No, cuántos, para creo que nada. ahora están más de 10.000 los socios de la NP. Y entonces era una niña chibola, pero ahí estaba, ¿no? Porque ya estaba vinculada con los gremios. Entonces, el hecho de estar con la NP me sentía con el respaldo de una organización, de compañeros que estaban en ejercicio, pero a la vez observaban un nivel de conducta un poco más objetiva, más responsable. Eh, en esos momentos de la época más, ¿cómo te digo? No controversiales, sino más directos, ¿no? Con la crítica, con las exigencias, con la población. Cada época va marcando la forma de trabajo, pero los periodistas vamos haciendo nuestro trabajo, las autoridades pasan, los gobiernos pasan, pero los periodistas seguimos en el camino, ¿no? Y a veces en diferentes espacios, pero seguimos. Entonces, el hecho de estar dentro de la ANP, junto con ese respaldo, y también nos da la fortaleza para denunciar los problemas, la malversación de fondos, en circunstancias, pero también te enfrentas a denuncias, a problemas, a hostigamientos, cierto nivel de violencia, digamos, de otros sectores que se sienten afectados o descubiertos con las denuncias o la información que uno maneja. Entonces, el hecho de estar dentro de un gremio te da la fortaleza suficiente para sentirte respaldada, porque también sientes la solidaridad de todos ellos y también eres solidario con los otros compañeros, incluso aunque no sean de nuestra organización, estamos respaldando y ellos lo saben perfectamente. Tu pregunta creo que la he dejado de lado y bueno, y ahí estamos, ¿no? Continuamos con este trabajo y realmente la formación periodística ha hecho mucho para que podamos continuar, ya sea en medio radial, escrito, básicamente escrito y también en televisión. Poco tiempo en televisión, pero hemos estado en diferentes espacios, ¿no? Claro. ¿Nos podrías mencionar algunos de los medios, ya sean escritos, de repente radiales o televisivos, en el cual tú te has desarrollado como periodista, Charito? Bueno, en Radio Sol de los Andes, como periodista escolar, durante 2 años, ¿no? Después he vuelto a ese medio en otros momentos, pero después pasé a Radio Juliaca ya con un espacio propio donde yo tenía que alquilar mi espacio, pagaba mi hora con publicidad y ahí estuve casi como 10 años y después pasé a Radio Cultura porque formamos parte de un bloque ya, ¿no? Como un equipo de periodistas que hacíamos en la mañana, al mediodía y en la noche y teníamos diferentes horarios. Eso fue en Radio Juliaca. Después estuve casi por el mismo tiempo en Radio Cultura de Puno durante 2 años. Las 3 horas continuadas eran 3 horas de diferentes temas con diferentes periodistas, un equipo. Y así, luego hemos estado, a ver, volvimos a Radio Juliaca hasta hace 2 años. En ese trayecto también hemos estado en Diario La República, que era la edición sur, también colaborando con diferentes revistas, periódicos de la región, incluso del ámbito en Cusco, en Arequipa.
Participamos de diferentes redes, por ejemplo en la Nacional había una red de comunicadoras sociales, una red de educación popular y también con Calandria, en su revista La Pizarra y otros más donde también algunas notitas tenemos por ahí. En Cusco, en la revista, en varios medios de comunicación, por ejemplo en Global, la filial que estaba allá, luego en radio, en televisión Machu Picchu. En Cusco he estado trabajando una buena temporada, ahí también en Radio Estudio 70, 1170, perdón. Bueno, son varias emisoras que en ese momento no los recuerdo, pero Sí, sí, y claro, hemos por eso decía estado algunas, compartiendo porque sabemos porque que tu experiencia es grandísima. son 40 años, amiga. Claro, Y es aquí, bastante. pero siempre una tónica es que sea participativo. Mientras hay más participación, más escuchas a la población, eh, más escuchas a la población, tienes más participación, tienes mayor nivel de sintonía, mayor nivel de credibilidad y tienes que estar en el lugar de los hechos, ser objetivo, el mayor nivel de compromiso con la verdad y tratar de ser imparcial. Por ejemplo, te encuentras frente a dos casos y viene una denuncia acá, que así, que maltrataba, pero viene por el otro lado. Entonces, ¿cómo haces? ¿A quién le vas a dar la razón? Entonces es mejor escuchar a los dos lados y plantear también las propuestas por los dos lados. Recuerdo mucho que durante mucho tiempo también he sido activista de trabajo de mujeres. Hemos sido parte de la Red Nacional de Promoción de la Mujer de la región Puno como coordinadora. Y antes hemos formado por los años 80, 86 hasta el 95, 98 más o menos, la Organización de Mujeres Ayariguarni. Hemos dinamizado, era un colectivo, ¿no? Que ayudó mucho a dinamizar en esa época el tema de Alan García, los vasos, el vaso de leche con la época de Barrantes, Alan García con los comedores populares, y había una serie de problemas, la crisis, entonces el nivel de organización, el mal manejo, ¿no? De las mujeres, se obligaba a todos para que todos participen en las movilizaciones, en el apoyo a los candidatos, etcétera, del país. Bueno, ahí también trabajamos mucho y tratar de organizar, tratar de fortalecer, pero más que eso, escucharlas y darles voz, ¿no? Darles voz, que se escuche la palabra y que se respeten los derechos de las mujeres. Más allá de ser feministas o solamente escuchar a la mujer, creo que para nosotros desde el principio era fortalecer la familia, darles voz tanto a varones y a mujeres, porque el problema de la mujer no solamente es el problema de ella como género, sino es de la sociedad, porque en una familia no solo viven mujeres, sino también varones. Entonces, la formación, no sé, hay muchas cosas que se puede trabajar. En estos últimos tiempos, ya me estoy yendo a otro tema, pero ha avanzado No, mucho en pero derechos, en normas, pero parece que hemos retrocedido en acciones, ¿no? claro. Y precisamente en ese aspecto, Charito, como tú mencionas, ¿no? Al ser activista de la mujer, al defender sus derechos como tal, como persona, como ser humano, claro, no significa que dejemos de lado a los derechos del hombre, sino que los derechos de las mujeres, como sabemos por la historia, siempre o casi siempre han sido relegados por una sociedad machista, más que nada. Y precisamente también la Asociación Nacional de Periodistas en eso ha tenido un papel muy preponderante. Como sabemos, nosotros hemos compartido días de lucha, días en que hemos salido a las calles, en la que hemos también reclamado los derechos, y eso me evoca, ¿no? Como hasta hace poco, antes de la pandemia, la ANP Lima nos congregaba a todas las filiales, ¿no? A todas las filiales, en general, a nivel nacional. Incluso venían también compañeras de otros países también para dar su testimonio, su experiencia y sobre todo esos conocimientos que conocer, ¿no? Otras realidades fuera de nuestro país. ¿Qué recuerdos tienes, Charita, respecto de ello, de lo que te estoy mencionando? Bueno, la organización de la NP ya van a ser más de 10 años, ¿no? Y hemos participado en muchos de ellos. Ha sido para fortalecer un poco más. Me dio mucha alegría que la NP ingrese ya a esa temática, porque cuando participábamos nosotros, por ejemplo, en estas actividades del tema de mujer, que por qué solamente las mujeres, eh,
pero es que era un hecho cada vez más latente, una necesidad que se ha hecho vigente y más presente. Entonces, que ha involucrado ya a más espacios, inclusive es parte de las prioridades de Naciones Unidas y los convenios internacionales, los eventos internacionales. Incluso hemos participado antes de esto en la plataforma de acción de Beijing, y donde después de eso se hizo Beijing más 5 más 10. Bueno, ahora se está haciendo ya la plataforma de acción mundial, que requiere mayor nivel de compromiso de los estados, y hay muchos convenios que ha firmado nuestro país, y nuestra organización, la ANP, también es parte de todos esos convenios, es parte de todas esas actividades. Entonces, para nosotros, particularmente para mi persona, ha sido una gran alegría participar en estos eventos, porque nos fortalece ver que los avances legales, digamos, el trato, el tema de la mujer, la violencia sobre todo, sigue vigente. Seguir luchando porque las mujeres participen con su presencia activa, dinámica y objetiva, ¿no?, sobre el ejercicio de sus derechos, pero también que esos derechos se beneficien a toda la comunidad, a toda la familia, básicamente. Y ha sido una gran, ¿cómo te puedo decir? Un gran aporte, un gran refuerzo hacia nuestros conocimientos, hacia nuestro accionar, que las mujeres también nos vayamos incorporando, la mujer periodista sobre todo, incorporándonos en estos temas, porque antes no, que eso es de las feministas, que eso son cosas así, casi intrascendentes, pero en realidad el tema de mujer, el tema de género es mucho más revolucionario, porque implica un cambio grande de la sociedad. Es mucho más revolucionario y más que aquellas revoluciones, entre comillas, que preconizan algunas organizaciones políticas, o incluso el mismo Sendero que planteó, ¿no? Yo lo digo de esa forma porque esto remece los cimientos de la sociedad. Cuando organizamos ayer igual hemos analizado de dónde aparecía ese tema de la división de las clases sociales, de la división del trabajo de la mujer, del trabajo doméstico y del trabajo de la calle. ¿Por qué las mujeres a la casa, adentro, hacia el mundo interior de la familia, y los varones hacia la calle? ¿Por qué hasta ahora? Entonces, en uno de esos eventos, por ejemplo, de la NP, no recuerdo el año, un compañero que ya falleció, no me acuerdo el nombre en este momento, dijo, es que nosotros vemos a las mujeres como parte de la naturaleza, es decir, como una cosa, un objeto. Un compañero nuestro nos los dijo, así en nuestra cara pelada, delante de todos. Chispa, decimos, y tanto nadar para ahogarnos en la orilla no puede ser. Entonces, pero esa era la realidad. Entonces, tenemos que aceptar las cosas como son y seguir avanzando. Entonces, nuestro compromiso, ¿no? Yo agradezco mucho a la NPI que siga adelante estos eventos, y lo importante es que ahora estos eventos, ahora por ejemplo con esto de la pandemia, nos ha permitido mirarnos hacia adentro, hacia la familia, hacia las mismas organizaciones. No podemos viajar, ¿no?, por ejemplo, pero hacemos las réplicas. Entonces, que estos temas, nosotros de alguna forma hemos hecho las réplicas en Juliaca, en la filial, compartir los documentos con las compañeras, no todo, ¿no? No todas las veces, no para todas completas, porque siempre hay alguien que falta. Entonces, ha servido de algo, y también en algún medio comentarlos, conversar con nuestros propios compañeros. Y, por ejemplo, había una compañera, una doctora, decía que, no recuerdo, creo que era de Colombia, no recuerdo la fecha, pero decía que era bióloga, que para tener a su hija, ella tuvo que aislarse 2 años, lejos de todos los equipos de computación, comunicacionales, que los teléfonos los tenía que dejar lejos, y así recién tener a su bebé, y etcétera, ¿no? Todos los cuidados del caso. Bueno, era un poco extremo, pero de alguna forma valía la pena. Entonces, que no tengamos los teléfonos cerca de nuestro dormitorio, que lo dejemos en otra habitación porque nos afecta a la salud. Un tema muy interesante, ¿no?, por las razones científicas. Entonces, son cosas también que debemos considerar para nuestra salud, la alimentación y otros aspectos. Bueno, esos aspectos que nos traen a que el tema de género no solamente afecta a la mujer, ¿no?, sino a toda la familia. Entonces tenemos que seguir trabajando con esto, pero también tenemos que compartir con nuestros compañeros.
hacer la negociación desde la casa, desde el hogar, compartir los roles, ¿no? Por ejemplo, si te traes, llegas a la casa y alguien está allí, y tienes que cocinar a la vez, tienes que lavar, tienes que atender, tienes que limpiar, y viene tu compañero, o viene tu hermano, o tu papá o alguien, y dice, sírveme, y mi ropa, Sí, y exige, y exige, y exige, y pide, ¿no? Pero, y si me ayudas, y si me alcanzas el vaso de el agua, o me ayudas a poner a servir el almuerzo, mientras tú cuidas el bebé, yo voy atendiendo esto, y si vas al mercado y me traes tales cosas, y si lo hacemos juntos, entonces creo que tenemos que negociar, ponernos de acuerdo. Tú trabajas, yo trabajo, perfecto. Tenemos un niño, tenemos dos niños, ¿y cómo hacemos en los horarios? Tú estás cansado, yo también. Yo recuerdo mucho cuando hacíamos capacitaciones para transportistas en la municipalidad cuando trabajaba allí. Entonces me invitaron para hacer capacitación a conductores, ¿no? Entonces, y hacía un ejemplo. Tenemos a dos hermanos, Pedro y Pablo, que son taxistas ya. Y Rosita que está trabajando, que está en la casa y que esta semana le corresponde hacer el almuerzo. Ya, entonces llega Pedro y dice, ay Rosita, he tenido un día de males, que no sé cuánto, que la gente, que no sé cuánto. Me sirve mi almuerzo, por favor, y ya, ¿no? Y acá tengo mi casaca, o es que está sucio, me lo lavas, ya, por favor, ¿no? Y al rato llega su hermano Pablo y le dice, ay Rosita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cansado? ¿Alguna novedad? Le hace una broma, etcétera, ¿no? Y sabes qué, he tenido un día terrible, pero bueno, acá estamos. ¿Y qué tal? Le da un abrazo, etcétera, ¿no? Oye, qué rico huele, ¿qué has cocinado? Entonces nos preguntamos, Rosita, ¿a quién le va a servir con más ganas un buen plato, una buena presa? ¿A Pedro que vino primero o a Pablito que lo trató un poquito mejor? ¿Ah? claro, Una se trata palabra, mejor. un trato, Ujú. ¿no? Y todavía le va a decir, voy a lavar la ropa, ¿tienes algo para lavar? Todavía le va a ofrecer su servicio. Mm, Ese era un ejemplo que siempre lo utilizo en diferentes cursos y sobre todo eso lo utilicé mucho en la capacitación a transportistas, ¿no? Y cuando se creen la gran cosa, cuando es conductor o chofer, ¿no? A ver que se baje del carro, no es nada, porque tiene poder en el timón. Entonces nosotros, como las autoridades, mientras están en un cargo, tienen la capacidad, tienen el poder, es decir, para manconear. A ver que salgan de ahí, ya no son nada. Inclusive son insultados, son maltratados como cualquier otra frustrado. cosa. Entonces tiene que haber respeto, estés donde estés. Estás arriba, con mayor razón, porque mientras más arriba estás, te das un tropezón, te caes, el golpe es mucho más grande. Veamos a Mm, Vizcarra, veamos a Macetti. Entonces la soberbia, no, pues no va con nosotros. No podemos darnos ese lujo. Y asimismo en la casa es lo mismo, ¿no? O sea, hagamos una cosa grande y una pequeña. Entonces la negociación, el respeto tiene que ser de ambos lados. Pero también a veces hay mucha manipulación, que por favorcito, que estito, que aquelito, entonces ya, y también uno se siente mal, ¿no? Mientras hay algo que te haga sentir mal, ya hasta ahí nomás, ¿no? Ya no funciona, ya van los resentimientos, y eso va creciendo, y entonces igual en la relación de pareja sucede algo parecido, mientras no lo votemos, no lo digamos, o no le negociamos si es posible en la intimidad, estas cositas no me gustan, esto sí que bueno, alabar, ¿no? Como dicen, alabar en público, pero llamar la atención en privado. Entonces esas cosas creo que es importante. Incluso dentro del gremio, muchas veces cometemos errores o nos pasamos o hacemos, tenemos algún exceso, nadie estamos libres, pero dentro de la organización allí nos sacamos los trapos sucios y nos decimos samba canuta. Pero en público siempre hay respeto entre compañeros, ante los otros. Y la NP ha servido mucho, muchísimo para mí. En Juliaca, nuestra filial es fuerte porque lo hemos vivido, los compromisos internos. El Día de la Madre, por ejemplo, un año es dedicado a la mamá de tal compañero y al otro año es la esposa, porque no todas las mamás viven. Entonces, la esposa del compañero presidente, por decir, del año pasado, y la mamá de una compañera, por decir, de este año, y así sucesivamente, ¿no? Y hasta el Día del Padre lo estamos haciendo ya un poco más suave, pero ya hay presencia, entonces a cada uno. Y hasta este año, por ejemplo, ya tenemos programado en el plan de trabajo cómo se va a hacer, qué se va a hacer. El asunto es eh, fortalecer nuestra solidaridad, nuestra unión dentro del gremio.
y realmente es parte de nuestra vida, es de nuestro quehacer diario. Y si alguien, por ejemplo, ahí tienes, en la NP tienes una ficha donde necesitas el aval de 2 compañeros, ¿no? Cuando eres nuevo. Y yo tengo ahí mis ahijados. A ver, ¿qué estás haciendo? Te estoy chequeando. Cuidado. Compañero, lee un poco más. Acá tienes documentos, documentate. Hay, por ejemplo, había un compañero que le gustaba duro darle chancar a las autoridades, entre comillas. Entonces, algún juicio tiene compañero, documentate, ten más ¿no? La gente le gusta escuchar ese programa porque, uy, tienes un lenguaje, un coloquial, es más de pueblo, más cercano, pero hay que reforzarle con documentos, materiales, información, Claro, y que no es se quede verdad. así solo al aire. Entonces, eso tiene que es básico. O sea, entonces tampoco sálvese quien pueda, ¿no? Sino siempre vernos entre nosotros, una gran familia, y yo siento eso sobre todo en Juliaca. Nosotros somos muy unidos, muy fuertes, y si a alguien le pasa algo, ahí estamos para darle una mano, o estamos siguiendo alerta qué está sucediendo. Si se ha mejorado en la sala, hace poco había 2 compañeros que estaban con COVID y llamando por teléfono, sus mensajes en el WhatsApp del grupo, del gremio, en el WhatsApp que estamos en el ámbito nacional también. Entonces esas cosas ayudan mucho y fortalecen la familia. A veces teníamos eventos así abiertos donde participan las familias, ¿no? Sus esposas, sus hijos. Y bueno, con eso de la pandemia pues un poco se ha limitado, pero aún así aquí estamos. Sí, a Dios Sí, gracias, teniendo todavía bastante trabajo por realizar. Charito, precisamente tú estabas recordando, ¿no? Lo que han sido los encuentros nacionales de la mujer periodista, ¿no? Organizado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Sabemos de que ahí realmente todas las mujeres que han participado, periodistas sobre todo, ellas han visto, ¿no? Han visto ese ejemplo de otras mujeres que incluso, no importando la edad, y uno de ellos voy a mencionar a una compañera que ya no está entre nosotros, como es doña Bene, más conocida como todos la queríamos, doña Benedicta. así es. Ahora ella ya está en el descanso eterno, pero ella, yo la veía, ¿no? Ya por los años, ¿no? Ya era su caminar más lento, eh, todo lo realizaba despacio, pero nunca le faltaba ese espíritu, ¿no? Siempre te recibía con una Así es. sonrisa, con un chistecito, y cuando teníamos que salir a las calles, teníamos, como se dice, participar en las marchas, ella salía, incluso hasta con su banquito iba, ¿no? Y iba con su banquito, y así se Sí, cansaba, ya se colocaba. La verdad es que ya a doña Bene, ay, para mí era único verlo, ¿no? Y a ti te motiva, es, es donde tú quisieras, así, cuando llegaran los años, tú también quisieras ser de esa forma. Y es un ejemplo que a todas las mujeres que la hemos visto, que la hemos conocido, nos ha servido mucho, y de hecho que ha sido también una pérdida tremenda para el saber que, bueno, ya en la era pandemia, nuestra madre en la NP Central. esa era la palabra, era la Sí, madre sí. de la Ajá. NP. Y solamente dedicarle todos estos tiempos valiosos que hemos tenido en nuestras oraciones. Sé que Dios estará muy contento de tenerla a su lado porque se ha llevado una gran luchadora, una gran mujer. Sí. Y Charito, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la ANP Juliaca? ¿Cómo ha tenido, ya, ahora sí, cómo ha sido A ver. la NP Juliaca en estos momentos enfrentar, ¿no? Enfrentar lo que ha sido la pandemia? Ya vamos a cumplir, estamos a puertas de cumplir el año. ¿Cómo se enfrentó la NP? ¿Qué retos ha tenido que asumir a partir del 16 de marzo? ¿Nos podrías comentar? Bien. Antes de responder a tu pregunta, sí, me uno al homenaje a nuestra madre Benedicta, que está en el cielo, y bueno, nos ha dejado una memoria muy importante, su compromiso, su lucha, toda su vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón ya lo conocí siempre ahí presente. Y te cuento que muchas mujeres, sobre todo las más adultas, cuando encuentran una razón para luchar, sobre todo cuando encuentran el tema de género, el tema de mujer, sus derechos, son las más comprometidas y las que están primero, así como nuestros
amigos y amigas de los jubilados, los cesantes, que son primeritos en las luchas, así están, porque saben el valor de la lucha, el valor de la presencia, el valor de la solidaridad. Bueno, la ENP Juliaca, y entiendo también que muchas otras filiales de nuestro país han enfrentado esta pandemia prácticamente con mucho dolor, mucha preocupación, porque hemos perdido, bueno, no, por ejemplo, en nuestra ANP hemos perdido a un compañero, a Juan Alex Larico, quien fue presidente de nuestra ANP hace mucho tiempo, ¿no? Y asumió también, fue el consejero regional, y entonces como vicepresidenta o como de organización estaba la compañera Ruda Paza, y ella le sucedió en el cargo y asumió la presidencia de la ANP en ese entonces. Y él prácticamente ahora con complicaciones de su salud y ya falleció y se fue. Y primero fue la esposa y luego él al poco tiempo, a las 2 semanas. Y eso nos ha golpeado mucho, pero dentro de todo eso, la directiva de la ANP, los compañeros de la ANP, hemos estado observando todos los protocolos con rigor. Aún a pesar de eso, muchos compañeros se contagiaron, pero aún así se ha respaldado, hemos hecho el seguimiento y en algún momento también alguna colecta o algún apoyo particular personal a la vivienda de algunos de los compañeros y así. Entonces, eso y también las recomendaciones de la Nacional, con mucho cuidado, ¿no? En el trabajo. Pero aún así, ser periodista es todo un reto, es toda una historia, es ser atrevido, es ser arriesgado. Y ahí estás detrás de la noticia, con pandemia o sin pandemia, Sí. con todos los protocolos o sin ellos, pero siempre estás ahí detrás de las fuentes, detrás de la información. Y también buscando, por ejemplo, aquí se hizo la campaña de la oxigenatón. Muchos de los compañeros hemos apoyado. También en la ciudad de Puno se hizo la oxigenatón. Entonces todos nos hemos sumado ahí al reto. Y así, ¿no? Solidarizándonos con los que están con mayor necesidad. Y siempre, ¿no? También las reuniones ya han sido a nivel virtual. Luego hemos hecho, en el mes de octubre ya se hizo las elecciones. En noviembre fue prácticamente octubre, ¿no? Fue la juramentación en la que ahora soy la actual secretaria de organización. Mi compañero Wilber fue electo presidente. Y tenemos a nuevas generaciones, nuevas compañeras, compañeros que están incorporados. Somos una filial con 64, hasta los días son 65, ya 66 socios activos con carné. Este año nuevamente están renovando, ya hay algo más de 30 que ya tienen carné. Entonces, es un reto grande y las reuniones son virtuales. Ahora las elecciones también lo hemos hecho en forma virtual. Entonces, creo que hemos sido una de las primeras filiales del NP que se ha hecho la elección en forma virtual. La campaña también ha sido virtual, bueno, y así sucesivamente. Claro, también algunos recordatorios, cuadernitos que se podía repartir entre los compañeros, ¿no? Llaveros y así, aportes personales, porque te cuento otra cosa, en Juliaca tenemos la Casa del Periodista, que está en un centro comercial. Es un espacio grande, tiene un salón grande y 3 oficinas, más una pequeña de recepción. Y esto está regentado por los 3 gremios, la Federación, el Círculo de Periodistas y nosotros la ANP. Y hay un saloncito que es la Casa de la Administración. Este año ya nos corresponde asumir el cargo. Dentro de poco ya nos entregan, entonces teníamos ingresos por el alquiler del local, ¿no? Para eventos, actividades, y eso se distribuía en 3 partes iguales, equitativamente. Pero ahora ya no tenemos ingresos, pues, y teníamos ahí para el No, Día de la Madre, las actividades. Entonces este año no tenemos ingresos, así que estamos con la nuestra nomás. Y eso, y las actividades, por ejemplo, del NP, tenemos que seguir pues en forma virtual. Ahora tenemos el colectivo, ya hace tiempito, el colectivo de las chicas ANP Filial Juliaca, es un grupo de puras chicas. Nos reunimos, hacemos nuestras bromas, o cómo están, hacemos seguimiento. Pero también está el colectivo de todos los compañeros ANP de la filial, que tenemos 2 WhatsApps, en el que uno está conectado con la nacional y el otro que es interno. Entonces ahí nos comunicamos y cualquier circunstancia estamos ahí activos, ¿no? No podemos, no nos desligamos. Pero también las llamadas telefónicas
y compartir las fotografías de antes, los de ahora. Los Toda actividad recuerdos. siempre están ahí, sí, así es. Entonces, eso nos va fortaleciendo y tenemos ahora en nuestro plan de trabajo de esta nueva directiva sacar una revista y hay una propuesta que hay una sección donde podamos publicar fotografías de nuestra historia como gremio, ¿no? Bueno, ojalá y podamos concretizar, pues sí. Yo creo que sí se va a hacer, pero hay que hacer mucho, Sí, no sé Dios qué mediante. hacemos, pero tenemos que recolectar fondos para la impresión y hay que seguir. Claro, Claro, va a ser virtual claro. también, pero el físico es el que queda, pues a veces haces un clic y desaparece todo. Y ahí en Sí, esta Charito. época estamos también más conectados con el mundo, con los otros gremios, tenemos más alcance, a veces falta tiempo para leer, para comunicarse, y el trabajo. Y no siempre vives del periodismo, ¿no? A veces, muchas veces en provincias no siempre tenemos toda la publicidad del caso. Tenemos que combinar con otras actividades nuestro accionar periodístico, pero ahí estamos. Yo creo que a nivel de provincias es eso, más que grandes empresas periodísticas, son pequeños esfuerzos que van sumando y van contribuyendo al desarrollo de nuestra región, de nuestro país. Qué bueno, Charito, te felicitamos por el cargo que ahora te encuentras en la Asociación Nacional de Periodistas, filial Juliaca. Damos fe de la calidad de persona, de la calidad de profesional que eres y sabemos de que esta gestión va a dar mucho que hablar, sobre todo por las obras. Charito, desde tu perspectiva de mujer, ¿tú cómo has sentido? ¿Que ha sido fácil o relativamente difícil llevar a cabo o ejercer la profesión de periodista? ¿Perdón? Desde tu perspectiva de mujer, podrías decirnos si ha sido fácil llevar a cabo la profesión de periodista, ser mujer periodista ha sido fácil, relativamente difícil o muy difícil. Tía. Bueno, como mujer te puedo comentar que hacer periodismo siendo mujer a veces te abre puertas y a veces te las cierra. Nuestra perspectiva es un poco más objetiva, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, te invitan a unas reuniones y a veces para acceder hay que estar a la par con ellos. En algún tiempo había que asistir a eventos sociales y tú no puedes estar tomando o no eres adicto, digamos, a frecuentar ese tipo de actividades, entonces un poco que pierdes, porque muchas veces en estas reuniones se deciden los destinos de los pueblos. Pero también uno aprende a manejar esas situaciones, aprendes a torear, a capear el temporal y buscas otras formas. Claro, alguna vez participarás, pero ya tienes que tener, a ver, ¿cómo se dice? Para empezar, correa ancha, porque siempre te van a estar bromeando, siempre te están ahí fastidiando o incomodando, o simplemente para un chascarro, para abrir el espacio, hacer ambiente. Otro, tienes que estar alerta, ¿no? A lo que está aconteciendo, algún documento, algo que que te interesa, ¿no? Que tienes, digamos, vas a hacer una entrevista y te salen por la tangente, no te responden a las preguntas que tú quieres o se vienen con otras cosas o empiezan a hablar de o señorita o qué señora y su familia y su hijo, o te empiezan a hablar que de tu cabello, que tu ropa, que no sé cuántos, ¿no? O si te invitan a cenar o a almorzar. Entonces, son cosas que uno aprende a lidiar, a manejar, ¿no? Pero necesitas tener mucha paciencia, mucho coraje, mucha fortaleza para dominarte y dominar el momento, porque a veces uno siente que va a reventar, que te van a salir la bronca, ¿no? Pero aprendes a manejarlo, a manejar la persona, a conocerte y a conocer a los demás, aprendes a escuchar. Entonces, digamos, tiene sus ventajas y desventajas ser una mujer periodista. Pero también, por ejemplo, cuando estás en una reunión y eres soltera y te presentan, una reunión así cualquiera, ¿no? De amigos, así. Y ella, ¿y tú en qué trabajas?
periodista, ay, chispa, ya no, ahí te cerraron la puerta. O como cuando le dicen, eres policía, ¿no? Más o menos así. Entonces creo que dices, no, Claro, yo trabajo acá, soy empresa, trabajo en oficina, para más o menos manejar el ambiente, pero te miran como si tuvieras, los vas a cuestionar, como si les vas a estar observando. No es así, ¿no? Eres como una persona común y silvestre como cualquier otra, que sueña, que se apasiona, que se enamora, que tiene miedo, que tiene compromisos, que quiere, que ama, que se desilusiona, que odia. ¿No? Somos igual que todas las personas, no somos diferentes, solamente que nuestro campo de acción es un poco más crítico, más objetivo, estamos a la caza de la información, pero no siempre es la información escandalosa, también hay información que es propositiva, no siempre es sangre, ¿no? El manejo de la economía, al menos a mí me gusta más el manejo de la economía, las inversiones en las obras públicas, en el aspectos sociales, ¿no? Temas con los gremios, con las organizaciones, la actividad productiva, los industriales, los artesanos, los comerciantes, toda la actividad productiva. Entonces, tienes que manejar tu tema, ¿no? Ahora, si solo vas a ir por el lado escandaloso, no, no somos Magali, pues, no, esa no es nuestra actividad, es, no es nuestro mm, negocio. Es que eso ya es de otro ámbito. Entonces, hay muchos también que utilizan la información para prebendas, para ajustar el pescuezo a alguien, pero no, en nuestro caso no es así. Entonces, ser varón tiene quizá otras ventajas, ¿no? Tiene más facilidades de ingresar a través de sus reuniones, tiene sus propios códigos. Ser mujer es una gran responsabilidad. Ser mujer es a ver, es ser uno mismo, es ser más sensible quizá, pero muchos también han caído en las garras de la codicia, de la economía. Y bueno, pues la tentación no está de más, no, no falta por ahí, pero creo que las mujeres somos mucho más objetivas. Sabemos que hoy estamos acá, mañana también, y van a pasar los años, van a pasar los periodos, las gestiones, y vamos a seguir ahí, ¿no? Muchas, por ejemplo, han sido regidoras, dirigentes, han sido funcionarias públicas, pero después de un tiempo vuelven a lo mismo, porque vuelven a ser las mismas personas de a pie, vuelven a ser las mismas periodistas. Entonces son espacios, son momentos que vas a tener que asumir en algún momento con responsabilidad, pero tienes que regresar de donde has salido. No, nada es eterno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre todo de la soberbia, que en algún momento pues nos llega a todos, ¿no? Unos más, otros menos. Y estamos en eso, mi querida Manoli. Y bueno, y a quienes nos escuchan, pues también que nos digan qué nos está yendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Esa era una de las cosas que, como, te estás escuchando, que mándame saludos, dime tal cosa. A veces no siempre se puede hacer eso. Y yo le digo, ¿y cómo estamos? ¿Qué estoy haciendo mal? Dime para corregirme. No, todo está bien. No, alguna cosa siempre hay que me equivoco, dímelo. Entonces, ya, que cómo no. Entonces, siempre hay y te lo dicen. Y eso se agradece. Creo que eso es el lado que debemos de tener en presente, tener en cuenta. Y hay cosas, por ejemplo, nos dicen, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no dices tal cosa? ¿Por qué siempre estás entrevistando a tales sectores, no? Gracias. Entonces, siempre hay que mirar un poco más allá, no perder de vista que lo que afecta a muchos es lo más importante. Y la verdad, a veces, como dicen en estos tiempos, los medios se han hecho para decir la verdad, pero en estos tiempos parece que se han hecho para taparla. Y creo que tenemos que correr esa cortina y no, aclarar, esclarecer y hacer que la población sepa por qué las obras se están retrasando. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros hemos visto en un trabajo que hicimos, había mucho con el tema de eh, la zona industrial de Puno, en la zona de Salcedo. Cuántas comisiones y tantas cosas, y vimos ahí con los jóvenes de un proyecto, y dice que hay tendido de redes, de agua, desagüe. Cuando fuimos al sitio, solo habían 10 metros de tendido de redes. Y el desagüe, ni había ni 2 metros, todo roto. Y habían comisiones y tras comisiones de investigación
y miles de presupuestos, y hasta el día de hoy esa zona industrial no funciona. Entonces, son cosas, y tú lo pones en la palestra, y cuánta gente te dice no, o no digas, o te desvía, ¿no? Que no se sepa. Y así como eso va el caso de Cusco, por ejemplo, el Hospital Lorena, hay en muchas otras zonas más importantes son los caminos, los puentes, las carreteras, las gradas, el agua, el desagüe. Tuve la oportunidad de trabajar con esto de la mesa de concertación en la región Puno, también eso de los presupuestos participativos, lo de vigilancia ciudadana. Es tan importante la presencia de la población, tan importante la presencia del periodista, pero que escarbe, que vea, que pregunte a la población qué es lo que más necesita, no qué es lo que a mí me parece que la gente debe saber. Entonces siempre la perspectiva objetiva de contribuir al desarrollo. Claro, Charito. La verdad es que todos tenemos una gran misión que cumplir en el papel que nos toque desarrollarnos, desempeñarnos. A nosotros nos ha tocado también como mujeres periodistas, como profesionales, ¿no? Tratar también de ver o ser parte de la alternativa de solución y no solamente del problema. Creo que ahí está también nuestro rol de manera bien indicado y hoy más que nunca se hace más palpable, más necesario, porque vemos, ¿no?, la necesidad que actualmente tiene nuestro país, que hoy está siendo azotado por esta pandemia, por este COVID-19, y vemos de que los periodistas no han parado, como tú dices, con pandemia, sin pandemia, la labor continúa de una forma u otra, pero ellos están ahí presentes, llevando la información, llevando todos los hechos que realmente deben ser relatados de manera objetiva, veraz e imparcial. Charito, ya para tus palabras finales, no sin antes también felicitarte por esta gran labor, por estos años que has cumplido hace poquito, como tú nos mencionaste, es el 14 de febrero. Eres una linda compañera, una maestra para muchas mujeres y sé de que ahora que nos están viendo también por Radio Cultura Huacho, muchas personas también estarán ya identificando, se sentirán muy gratos de verte, al menos por medio de estas plataformas virtuales, ya que de manera física sabemos que no nos vamos a poder reencontrar tal vez por un buen tiempo, pero a Dios gracias tenemos lo que es el Meet, tenemos el Facebook, WhatsApp y otras formas y medios también que nos podemos comunicar. Unas palabras finales, Cerito, ya para ir terminando la entrevista. Estamos muy agradecidos contigo y una vez más felicitaciones por ser una gran mujer y sobre todo este 8 de marzo para nosotros es muy especial tenerte con nosotros. Ay, muchas gracias, Manoli, muchas gracias por tus palabras. Ustedes siempre bellas, Holly, Manoli, Melody, ¿no? Sé que están con su gran trabajo a nivel cultural. Para mí, como parte de las actividades, también ha sido promover la actividad cultural, el teatro, la música, la literatura. Bueno, de alguna forma nos hemos metido en esa zona y también, ¿no?, promover. Bueno, y a seguir adelante porque la actividad cultural es lo básico, lo prioritario en nuestra sociedad, porque es lo que representa la esencia misma del ser de nuestro país, de nuestra región, de nuestro ser. Entonces, aquí, por ejemplo, en Puno, esta región se caracteriza por la actividad cultural, sobre todo el folclore. Y este año no hemos podido bailar, pero qué ganas de salir y de correr, de Sí, reunirnos todo. y nada. Entonces, y los pies te pican, pero has bailado pues, en la casa. Pues bueno, muchos han hecho sus videos, sus actividades, ¿no?, en forma particular. Pero la literatura, la poesía se mantiene, la danza, la música, la marinera, como la tuya, son vigentes. Entonces, eso es lo rico que tenemos nosotros y cuán grande nuestro país, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, todas las sangres, ¿no? Y eso creo que tenemos que merituarlo, valorarlo. Los encuentros que ha hecho la ANP a través del tema de mujer ha sido también una cosa muy grande que ha facilitado la presencia de muchas más mujeres y estamos muy agradecidas con el CEN de la ANP, especialmente con Zuliana y las nuevas generaciones que van ingresando, ¿no? Ahí conocemos a muchas compañeras que tienen casi los mismos problemas, las mismas perspectivas. Ahí estamos.
agradecerte esta oportunidad, que sigas adelante, sigas con tu capacidad luchadora de convocar, de compartir y forjar, ¿no? Esto y que siga adelante. Un abrazo grande a tu familia, a tu papito, a tu hermana, a la familia Guacho, ya quiero estar allá. Bueno, mi embajadora se fue más antes, pero ya ahí estoy. Y un abrazo para todas las mujeres, Claro, a todos los sí, varones que sí. nos ven, y un abrazo. Y no es necesario que se regale grandes cosas. Un chicle, aunque sea pues una florcita del jardín, un caramelito, un aretito de vez en cuando, un abrazo, nada más, no pedimos tanto, solo pedimos el poder. No, el Nosotros ya poder es somos de poderosas. todos. Yo creo que nuestro país va a crecer, va a ser mejor si analizamos, si nos queremos un poco más, si nosotros educamos a nuestros niños a ser más analíticos, a ser más investigadores, a no aceptar órdenes nada más, sino a participar, a contribuir. Las niñas y los niños que están creciendo ahora serán nuestros próximos gobernantes. Eduquémoslos, querrámoslos, formémoslos para que sean los próximos gobernantes y no siempre estemos llorando después de cada elección, quiénes son estos, son tales, cuales, pero si nosotros los hemos elegido, entonces veamos más allá de lo que nos muestra en la pantalla de televisión, los periódicos, las portadas. Seamos más nosotros mismos, busquemos elegir a alguien que realmente recoja nuestras expectativas, nuestra palabra, nuestras necesidades, y no solo la pancarta, el cartel, porque son 200 años de vida republicana, pero también son 200 años de élites, ¿no? Y los medios de comunicación de provincias, de alguna forma reflejamos lo que está pasando en las ciudades. No solo es lo que pasa en Lima. La vida es mucho más grande, es más rica, y nosotros somos más poderosos. Tenemos el poder del número, somos más. Ese es otro tema que tenemos que trabajar. Otro día hablaremos de política. Sí, Abrazo, de hecho, Charito. bendiciones. Que tengas, que tengas un feliz, pero muy, muy, muy feliz Día de la Mujer este 8 de marzo. Sabemos que lo vas a pasar en familia y con toda la gente linda que te rodea. Y por supuesto también con Solange, que ya se adelantó, menos mal que fue antes de la pandemia, precisamente en una de nuestras actividades culturales que realizamos en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaura. Fue un honor tenerla con nosotros. Y bueno, Dios mediante, ya cuando pase todo esto, sabemos que también te vamos a tener a ti, Charito. Sabemos que nos vas a visitar y que la vamos a pasar, pero súper, súper genial, porque vamos a estar con todas las ganas. Ya sabemos que cuando pase esto vamos pero a bailar, a cantar, a divertirnos, a abrazarnos y sobre todo a seguirnos cuidando mucho, mucho más. Así es, cuidemos Felicidades, nuestra Charito. alimentación. Un gran abrazo también a ti. Muy amable por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Bendiciones.